Bien, bienvenidos a esta primera clase de este estudio del Nuevo Testamento. Welcome to this first class of this new study of the New Testament. La semana pasada empezamos ya el proceso de lectura. Last week we started the process of the reading. Y para esta semana, esta era la lectura asignada. And for this week, this was the assigned reading. Ajá, teníamos que leer Efesios capítulo 1 y 2, We had to read Ephesians 1 and 2, Colosenses capítulo 1 y 2 también. Colossians 1 and 2, Teníamos que leer Génesis 1, 2. Genesis 1 and 2, Después Apocalipsis 21 y 22. Revelations 21 and 22, Después regresar a Génesis 3 Genesis 3, y terminar con Jeremías capítulo 31. and Jeremiah chapter 31. Tal vez alguien se está preguntando por qué, si este es un estudio del Nuevo Testamento, ¿por qué empezamos a leer de esta manera así? Maybe some of you might be asking why, if this is a Bible study, why are we reading the Bible in this manner? Y si estamos leyendo el Nuevo Testamento, Why if we're reading the New Testament? ¿verdad? Y es porque para poder comprender el Nuevo Testamento, And it's because in order to understand the New Testament, tal y como lo expliqué en los dos videos de introducción, just like I explained in the first two videos of the introduction, se hace necesario que nosotros tengamos una visión general de la Biblia it's necessary for us to have a general perspective of the Bible y que podamos comprender en dónde se desarrolla el Nuevo Testamento, and for us to understand where the New Testament is developed, especialmente en el gran panorama de Dios, desde donde Dios ve las cosas. especially in the big panorama of God and the way God sees things. Entonces, por esa razón, en el plan de lectura que tenemos para este proceso de estudio del Nuevo Testamento, So for that purpose, the reading plan that we have now in the New Testament, ustedes ya lo vieron, tiene los pasajes como mezclados, no lleva como un orden tal y como está en la Biblia, ordenado en la Biblia. you saw it, the passages are a little bit mixed. It doesn't have like a consecutive order that you would find in the Bible. Pero vamos a leer todo el Nuevo Testamento. But we're going to read the entire New Testament. Ahora, la razón por la cual leímos estas partes la semana pasada o hasta el día de hoy, The reason for which we read these passages last week up to this day tiene que ver con este gráfico que expliqué la semana anterior. has to do with this graphic, this image that I showed last week. Si usted no estuvo con nosotros, vaya a ver el video el segundo video introductorio y ahí está toda la explicación de este gráfico. If you weren't with us last week, you can watch the introductory video and see in great detail my explanation on this image. Terminamos explicando que nosotros estamos localizados aquí en este punto de la historia. We ended by mentioning that we are found here in this point of history, Más de 2000 años después de la muerte y resurrección de Cristo. more than 2,000 years later after the death and resurrection of Christ. Y de acuerdo a la Biblia, más de 6000 años después de la creación del universo. Perdón, de la creación de la tierra. And according to the Bible, more than 6,000 years after the creation of the earth. Estamos colocados aquí. We are found here. Este es el lugar donde Dios o aquí en esta ubicación, Here in this place es donde Dios ha definido los términos para interactuar con nosotros. is where God has determined established the terms in which he's going to interact with us. Pero para comprender este punto, But for us to understand this point, es importante comprender algunas cosas que están antes. it's important for us to comprehend some things prior to. Porque aunque nosotros estamos bajo este nuevo pacto, Uh-oh. ¿aló? Bueno, ¿Me escuchas? listo. Sí, aunque estamos en este nuevo pacto, Even though we're in the new covenant, para poder comprender algunas cosas de este nuevo pacto, tenemos que irnos al principio. for us to understand some things regarding the new covenant, we need to go to the beginning. Por eso en la lectura de esta semana empezamos con Efesios 1 y 2 y Colosenses. That's why in the reading for this week, we started with Ephesians 1 and 2 and then moved on to Colossians. Entonces voy a pedirles que por favor, si tienen su Biblia, se vayan a Efesios capítulo 1. So I'm going to ask that if you have your Bible, you go to Ephesians chapter 1. Para efectos de este estudio, yo voy a estar utilizando la nueva versión internacional.
I'm going to be using the New International Version, pero ustedes pueden usar la versión que ustedes quieran usar, no hay ningún problema. but you can use whichever version you have. It No, doesn't matter. la Biblia que nosotros tenemos empieza en Génesis capítulo 1. The Bible that we have starts in Genesis chapter 1, Es lo que definimos como en el principio, what we define as the beginning, en el principio de la creación. in the beginning of the creation. Sin embargo, However, gracias a la revelación que tuvo el apóstol Pablo, thankfully to the revelation that Paul had, que de alguna manera nos describe en los capítulos 1 y 2 de Efesios, in a way in which he describes in Ephesians chapter 1 and 2, y que también menciona en Colosenses 1, and that is also mentioned in Colossians chapter 1, sabemos que aunque Génesis nos habla del principio we know that even though Genesis talks to us about the beginning de la creación, of creation, Efesios 1 y 2 nos habla del antes de la creación o la fundación del mundo. Ephesians 1 and 2 talks to us about the life before the creation of the universe. Ajá. Entonces, hay algunas cosas, obviamente, señores, sería imposible que en una hora hiciéramos un estudio a profundidad de todos estos pasajes. Obviously, ladies and gentlemen, it would be impossible for us to go into great detail as to the explanation of each one of these passages in 1 hour. De hecho, yo creo que solo para estudiar el libro de Efesios nos tomaría posiblemente un año completo solo estudiar a profundidad el libro de Efesios. In fact, I think to fully understand and to study the book of Ephesians, it would take us about a good year. Sin embargo, hay varias cosas que quiero resaltar que tal vez usted vio o que tal vez no vio, pero que es importante que tengamos en cuenta. Nonetheless, there are certain things within the book of Ephesians that I would like to emphasize that maybe you didn't notice. Ajá. Y es esto, en Efesios capítulo 1 y 2, In Ephesians chapter 1 and 2, Pablo nos habla de este término antes de la fundación del mundo. Paul speaks to us about the following, about the before the creation or the fall of the world. En la palabra en griego, esta expresión fundación del mundo o creación del mundo, In the Greek, this word here, the creation, puede ser traducida también como la caída del mundo. can also be translated as the fall. Pero lo que Pablo nos ubica antes de que este mundo fuera creado y que, entre comillas, cayera. But Paul places us in a time before the creation of the world and before it would fall. Dice en ese capítulo 1, versículo 4, In chapter 1, verse 4, it says, dice que Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. It says, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Entonces, algo importante es esa palabra nos escogió. So something is important there in that phrase, he chose us. Pero nos escogió en él, en Cristo, But he chose us in Christ con un solo propósito. with one sole purpose. Y es que fuéramos santos y sin mancha delante de él. And it's that we would be pure and holy before him. Para decirlo de otra manera, To say it in a different manner, tenemos que comprender de que antes de que todo fuera creado, we have to understand that before everything was created, Dios nos había escogido en Cristo God had chosen us in Christ para que fuéramos santos. for us to be holy. Ahora, santos en este sentido, Now, holy in this regard no nos está hablando de una pureza moral. isn't talking about moral purity. Y tampoco se refiere a ese estado de aislamiento como un santo de esos que venerábamos antes. And it also doesn't refer to someone who lives in a constant state of isolation, the kind of which were venerated before. Sino que nos está hablando de separados, vivir apartados, vivir para Él. But rather to live a separate life, a consecrated life for him. O sea, que ser santificados o ser apartados para Él o ser santificados significa que íbamos a vivir para Él, para sus planes, para sus propósitos. In other words, to live a sanctified life, a life to which we can live for him, for his purposes. Y sin mancha
and without blemish se refiere de que íbamos a mantener una relación pura con el Padre. refers to we were going to live in a pure relationship with the Father. Todo esto sucede antes de que Dios incluso empiece el proceso de creación. All of this occurs in a time in which before God had even begun the creation process. En el versículo 5 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. In verse 5, it says, in love, he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Entonces, ojo aquí, detengámonos aquí por un momento. So let's hold on here for a second. Vea que en el plan perfecto de Dios, en el plan eterno de Dios, In the perfect plan of God, in the eternal plan of God, nosotros íbamos a ser siempre hijos de Él. we were always going to be children of God. Y hijos, pero el ser hijos iba a suceder solamente a través del Hijo, solo si estamos en permanencia en el Hijo Jesús. But being children only if we remain within the Lord Jesus. Uh-huh. Que aquí estoy utilizando una terminología que voy a seguir utilizando mucho. And I'm using a terminology here that I'm going to start using a lot. Y que es importante que ustedes, si están tomando nota, lo tengan en cuenta. And it's important that if you're taking notes, please write this down. En la eternidad se nos habla del Hijo. In eternity, we're spoken about the Son. Es Dios Padre, God the Father, Dios Hijo God the Son, y Dios Espíritu Santo. and God the Holy Spirit. En la eternidad se nos habla del Hijo. In eternity, we're spoken about the Son. Por eso Juan 3:16 dice That's why John 3:16 says, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, al único. Uh-huh. God so loved the world that he sent his one and only begotten Son, his one and only. Uh-huh. Ese Hijo, That uh-huh, Son, cuando se encarna, when he is incarnated, se convierte en Jesús. becomes Jesus. Entiéndame, se convierte, no es que se transforma, sino que se encarna y ahora toma el nombre de Jesús. Understand that I'm not saying that he transforms, but rather he is incarnated, and then he steps into that role. Uh-huh. Se encarna y ahora se le llama Jesús. He's incarnated, and then he's called Jesus. Es el Salvador. He is the Savior. Eso significa Jesús. That means Jesus. Dios salva. And God saves. Y tenemos a Jesús, que es Dios con nosotros. And we have Jesus, who is God with us, por 33 años. for 33 years. Él va a la cruz, muere y resucita. He goes to the cross, dies, and resurrects. Y después el término que se usa para hablar de él And after, the term that we use to refer to him es el Cristo is the Christ, o Cristo Jesús. or Christ Jesus. Y Cristo significa ungido. And Christ means anointed. Entonces, es importante esto So this is important porque ese hijo because that Son, se encarnó y se convirtió en Jesús. he becomes incarnate and becomes Jesus. Y después de su muerte y resurrección es definido como el Cristo. And after his death and resurrection, he is defined as the Christ. Pero ha sido el Hijo eterno. But he's always been the eternal Son. Ajá, no fue que se hizo hijo cuando se encarnó como Jesús. It's not that he became son when he became incarnated as Jesus. Entonces, en esto que estamos viendo en el libro de Efesios, que fue lo primero que leímos, What we're seeing here in the book of Ephesians, that is what we read. Dios predestinó que nosotros fuéramos adoptados en el Hijo. He predestined us to be adopted in the Son. Ahora, solo para decir algo aquí, tal vez alguien ha escuchado esto. Now, just to reference something here that maybe somebody has heard before. Hay varias corrientes teológicas There are several streams of theology out there que han explicado este pasaje de Efesios capítulo 1. that have explained this chapter of Ephesians chapter 1. Y básicamente, al no comprender el contexto eterno en el que se está describiendo Efesios 1, And basically, when you don't when someone doesn't understand the eternal context in which Ephesians chapter 1 is being explained, se creyó por muchos años it was believed for many years que ese término predestinación that term predestined, se refería a que Dios de alguna manera predestinó a algunos a ser salvos o a algunos a ser hijos y a otros no.
was meaning to say that God had predestined some to be saved, some to be sons and daughters, and some not to be. Entonces, a mí me tocó la suerte de ser predestinado y a otro, pues no le tocó la suerte y ni modo, So then está fuera del plan de Dios. you say, hey, I got lucky. I was one of the ones that was predestined. I was chosen to be predestined, and someone else wasn't. So tough luck for them. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús So- vino a morir solo por esos predestinados. So from that point of view, Jesus only came to die for those that had already been predestined. Eso no es solamente incorrecto, That is not only incorrect, sino que es maquiavélico, es but terrible. it's Machiavellian. It's terrible. ¿Por qué? Why? Porque nos hablaría de un Dios It would speak to us of a God que es egocéntrico that is egocentric que quiere desarrollar un plan and that wants to develop a plan que todo está ya definido por él where everything has already been defined by him, y que todo funciona sin la voluntad humana, sin intervención de la voluntad humana. and everything works without human intervention. No, lo que está diciendo Efesios no está hablando de la salvación, What Ephesians is saying, it's not talking about salvation. está hablando de lo que nosotros fuimos predestinados para hacer en el Hijo. It's talking about who we were predestined to be in the Son. Esa palabra predestinación, That word predestined, en realidad podríamos traducirla mejor que fuimos prediseñados. in reality, we can define it as we were pre-designed. Nos habla de esas diseños o planos que se hacen cuando se hacen unos diseños de una casa. It's like how referring to a house. It's like the blueprint. the blueprints. blueprints or the preliminary designs that you fashion whenever you're going to be designing a house or building a house. Entonces, no es que Dios escogió un grupo para que fueran hijos y al otro, pues ni modo. It's not that God had already chosen a certain group and everyone else, well, too bad. Lo que Dios hizo fue que a todos nos predestinó para ser adoptados en el Hijo. It's that all of us he predestined to be adopted in Christ, in Si the la, Son. si la persona reconoce al Hijo If the person recognizes the Son por la fe, by faith, entonces cualquier persona se convierte en hijo e hija de Dios. then any person can become a son or daughter of God. Ahora, continuemos aquí porque me da mucha tentación quedarme solamente en Efesios y no puede ser. Let's continue on because I'm greatly tempted to stay in Ephesians, but we have to continue. Ahora, en el primer capítulo, ustedes quiero hacer notar que se repite 2 o 3 veces Now, if you notice in the first chapter, it's repeated about 2 or 3 times las siguientes expresiones: the following expressions: su voluntad, His will, su propósito, His purpose, su deseo. His desire. Todo fue hecho de acuerdo a su plan, su propósito y su voluntad. Everything was done according to His plan, His purpose, and His will. Entonces podemos decir que el plan y la voluntad eterna de Dios, So we could say that the plan and eternal purpose of God desde antes de fundar el mundo, from before building the world fue que nosotros fuéramos sus hijos e hijas en el Hijo. was that we would be sons and daughters in Christ. ¿Para qué? For why? Como lo dice en el versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia. Like it says in verse 6, to the praise of His glorious grace. Y nos introduce esa palabra maravillosa de la cual vamos a hablar mucho este año. And introduces us to this marvelous word of which we're going to be speaking frequently this year. Y es la palabra gracia, And it's the word grace. que después en el capítulo 2, That later in chapter 2, él vuelve a utilizar he once again utilizes cuando dice que por gracia fuimos nosotros salvados. when he says that by grace we were all saved. Y que eso no fue por obras, sino que fue don de Dios, fue una dádiva de Dios. And that wasn't by works, it was by a gift of God. Entonces, ¿para qué Dios nos creó en el Hijo y nos adoptó en el Hijo? ¿Para qué? So then why did God create us and adopt us in the Son? Para que todo en la creación So that everything in creation le dé alabanza a Dios. will praise Him. Que el resultado de nuestra vida That the result of our lives glorifique a Dios. will glorify God. Ahora, hay otra palabra que Pablo introduce en este primer capítulo There's another word that Paul introduces in this first y es chapter. la palabra misterio.
And it's the word mystery. Dice en el versículo 9, ahora conocemos el misterio de su voluntad. Verse 9 says, and he made known to us the mystery of his will. Y aquí es importante que tengamos en cuenta esto. And it's important that we have this in mind. No fue hasta cuando Cristo murió en la cruz y resucitó It wasn't until Jesus both died and resurrected from the cross y que el Espíritu Santo vino y llenó a todos los creyentes and that the Holy Spirit came and filled all of the believers. y Cristo fue impartido en todos los creyentes. And Jesus was imparted unto all the believers. No fue sino hasta en ese momento It wasn't until that moment que el misterio fue revelado. that the mystery was revealed. Por lo tanto, antes de la muerte de Jesús, Therefore, before the death of Christ, desde Génesis 3 hasta la muerte de Jesús, from Genesis 3 up until the death of Christ, era un misterio que no había sido revelado. it was one big mystery that had not been revealed. Por eso usted me ha escuchado que el Antiguo Testamento That's why you've heard me say that the Old son Testament sombras are shadows de lo que iba a suceder en Cristo. of what was going to happen in Christ. Cuando Cristo aparece, When Christ appears, el misterio es revelado. the mystery is revealed. Y ahora entendemos, And now we understand, como lo dice Colosenses, like Colossians que says, todo fue hecho para Él, that everything was done for him, por medio de Él, through him, para su gloria. for his glory. Entonces, Pablo nos dice que ahora ese misterio ya no es un misterio, ahora fue revelado a nosotros. So Paul tells us that that mystery is no longer a mystery, but that it's been revealed to us. Y en el versículo 10 usa una palabra que quiero enfatizar, And in verse 10, he uses a word that I want to emphasize. y es que es la palabra en la Reina Valera dice en la dispensación del tiempo. And in the King James Version, it says, in the dispensation of time. En la nueva versión internacional dice cuando se cumpliera el tiempo. And in the New International Version, it says that when all things have reached their fulfillment. Pero en el griego la palabra que usa es la palabra oikonomía. But in Greek, the word that is used is oikonomia. Ajá. La palabra oiko, de que algunos de ustedes han escuchado, significa hogar o familia. The word oikos, as a lot of you have heard, means home or family. Y la otra parte, nomía, viene de administración. And nomia means administration. De hecho, de ahí donde sacamos la palabra economía. And that's where the word economy comes from. Entonces, esa palabra oikonomía And that word economía, nos oikonomia, habla de que en la administración del plan familiar de Dios, tells us that in the administration, in the family plan of God, está como objetivo reunir todas las cosas en Cristo. there is an objective to unite all things in Christ. Lea el capítulo 1, versículo 10, dice, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo esto, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ephesians chapter 1, verse 10, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. Por lo tanto, hasta este momento podemos concluir que en el plan de Dios, Therefore, we can right now conclude that in the great plan of God, esos hijos e hijas those sons and daughters que él predestinó para ser adoptados en el Hijo, that he predestined to be adopted in the Son, iban a poder desarrollarse siempre y cuando estuviéramos resumidos en el Hijo, centrados en el Hijo. were going to be able to be developed in as much as they were centered on the Son. Ajá. O sea que todo está centrado en el Hijo. Which means everything is centered on the Son. Entonces déjeme detenerme aquí porque esto es muy importante. Let me pause here because this is very important. Hoy tenemos que renunciar a leer la Biblia pensando en que el ser humano es el centro. Today, we have to renounce the idea that reading the Bible, when we read the Bible, mankind is the center. Tenemos que renunciar a la idea de predicar pensando que el ser humano es el centro del plan de Dios. We have to renounce believing the idea that mankind is the center of God's plan. No, si bien el ser humano es la corona de la creación, en eso estoy de acuerdo. I agree that mankind is the crown of God's creation. El centro del plan de Dios es su Hijo Cristo. But the center of God's plan is his Son, Jesus Christ. Porque todo fue hecho por él y para él. Ya lo vamos a ver. Everything was done by him and through him, and we're going to see it right now. ¿Ok? Ahora, en Cristo, entonces, Now, in Christ, therefore, y solo en Cristo, and only in Christ, fuimos nosotros hechos herederos. we were made heirs.
Ajá. Además, como dice en el versículo 13, And like it was mentioned in verse 13, después de que Él nos salvó, that after we were saved, porque requería que fuéramos salvados, because it was required for us to be saved, porque Adán escogió mal, because Adam chose erroneously, Él nos salvó Jesus saved y us. dice que nos selló con su espíritu. And it says that we were sealed with his spirit. En la versión Reina Valera dice, y el espíritu son las arras de nuestra propiedad. And in the New King James Version, it says that the Holy Spirit is this. No hay palabra para traducirla. La palabra es garantía. A rough word would be like the guarantee of our salvation. Entonces, esa palabra que nos selló, so that word that we were sealed, y que nos selló, y que el Espíritu es la garantía, and that the Holy Spirit is a guarantee, nos habla de un contexto en el que o Pablo tiene en su mente la imagen, o posiblemente tuvo en su mente la imagen. So Paul therefore has in his mind the image de los comerciantes, of the people who work in business people, que cuando compraban una propiedad, that when someone would buy a property, normalmente tenían su sello, sellaban esa propiedad, they had a signet ring that they would use to seal the property. Ellos se iban, they would leave, y después mandaban a sus empleados a recoger su propiedad, y lo único que tenían que hacer era buscar aquello que estaba sellado. And they would send their servants to later go and check up on the property, and the only thing that they would have to find is the seal. Entonces, el Dios se aseguró de poner su espíritu en nosotros. So God made sure to place his Holy Spirit in us, para que quede claro que somos su pertenencia. So that it would be clear that we are his property. Y todo esto gracias a Cristo. And all of this thanks to Jesus Ahora, Christ. cuando nos pasamos al capítulo 2, now when we get to chapter 2 de Efesios, of Ephesians, leímos que de los versículos 1 al 9 más o menos, from verses 1 to 9 roughly, describe el estado en el que estábamos después de Génesis capítulo 3. It describes the state that we were in after Genesis chapter 3. Dice así, vamos a leer del 1 en adelante, dice. We're going to read from 1 on. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Léalo. Ephesians chapter 2 verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, and the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of his great love for us, God... No, hasta ahí. Entonces, vean cómo describe a una persona muerta. See how it describes a dead person. Una persona muerta no es solamente el que está siendo gobernado por sus deseos pecaminosos. A dead person is not someone who's only governed by their sinful desires, sino que es una persona que está viviendo de acuerdo a su propia voluntad, but a person that is living according to their own will y de acuerdo a sus propios propósitos. And according to their own purposes. Entonces, va más allá de un asunto de moralidad. So it goes beyond a theme of morality. Esto tiene que ver con gobierno. This has to do with governance. Vea que al principio dice, y los que viven en desobediencia. In the beginning it says, in those who live in disobedience. Por supuesto, ahí donde está el punto. Of course, that's where the point is. Tal y como leímos en Génesis capítulo 3 o 2. Just like we read in Genesis chapter 1 or 2. Aquel sistema de armonía entre Dios y el hombre. That system of harmony between God and man se mantenía precisamente basado en la obediencia. Is maintained precisely based on obedience. Pero el hombre decidió desobedecer. But mankind decided to disobey. No porque estaba seducido por cosas pecaminosas.
not because he was seduced by sinful things, sino porque optó por hacer su propia voluntad y definir sus propios propósitos. but because he opted to do his own will and live by his own purposes. Y eso es precisamente la definición de pecado. And that is precisely the definition of sin. No solamente hacer cosas malas, Not only doing bad things, sino no hacer la voluntad de Dios, but not doing the will of God, que tal y como nosotros la vimos, that just like we read, es una voluntad en Cristo Jesús is a will in Christ Jesus para vivir para Él, to live for him, para gloria de su nombre. for the glory to his name. Y viene el versículo que para mí es fundamental, And we get to the verse that for me is fundamental. y es que en el versículo 10 dice, And it's that in verse 10 it says, dice, dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de las que las pongamos en práctica. Ephesians chapter 2 verse 10 says, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Devolvámonos al 9, perdón. Vamos a leer desde el 9, perdón, desde el 8, desde el 8. And read from verse 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Entonces, vea qué importante es esto. So look how important this is. Obviamente, en Efesios están combinadas las dos dimensiones. So in Ephesians, both dimensions are combined. La descripción de antes de la fundación del mundo, the description of everything before the creation of the world, el que fuimos creados en Cristo, where we were created in Christ para buenas obras, for good works, pero también cómo Dios, a través de su Hijo, but also how God, through his Son, quien murió en la cruz por nosotros, who died on the cross for nos us, recupera para ese propósito. recuperates us for that purpose. Observe que aquí dice que esas obras fueron definidas para nosotros desde antes. And it says here that those good works have been defined for us from before. Entonces, usted me ha escuchado decir esto muchas veces, pero tengo que repetirlo aquí para que quede grabado. So you've heard me say this many times before, but I need to say it one more time so that it's recorded. Dios no nos salvó porque estábamos perdidos, God didn't save us because we were lost, para que nos pusiéramos a hacer buenas obras. so that we would do good works. No, Dios nos salvó God saved us porque estamos llenos de Cristo, because we are full of Christ, porque somos una expresión de Cristo, because we're an expression of Christ, porque estamos en el Hijo because we're in the Son, y tenemos una función que cumplir en su familia, and we have a function to fulfill in his family, en su oikonomía, in his economia, en su plan familiar. in his family plan. Cada uno de nosotros tiene una función And each and every one of us has a function que en el estado de muerte espiritual no podemos cumplir. that in a state of spiritual death we cannot Por eso fulfill. Jesús vino y murió por nosotros, And that's why Jesus came and he died for us, para que podamos ser reconectados so that we could be reconnected al plan original to the original plan, para hacer esas cosas que fueron definidas antes de la fundación del mundo para nosotros. to do those things that had been defined for us since before the creation of the world. Ahora, dice en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 13, And now in chapter 2, verse 13, it says que a través de Cristo fuimos acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Fuimos hechos cercanos de nuevo. It says, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. It says, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Y no solamente eso, And not only that, sino que en el versículo 18 but in verse 18, dice, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. it says, for through him we both have access to the Father by one Spirit. Y en el versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios.
And verse 19 says, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Y dice al final, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser su templo santo en el Señor. And it says, verse 22, in him too you are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Entonces, vamos a resumir aquí Efesios. So we're going to summarize Ephesians here. Efesios nos explica Ephesians explains to us que hubo un plan antes de la fundación del mundo, that there was a plan before the creation of the world que tiene como centro a Cristo. that has as a center Christ. De hecho, vamos a verlo para pasarnos aquí. In fact, we're going to see it here. Si vemos Colosenses, If we see Colossians, vamos a ver que en Colosenses capítulo 1 y 2, pero especialmente el capítulo 1 que ya leímos, we're going to see in Colossians chapter 1, nos habla de que Pablo estaba interesado en que los colosenses pudieran conocer la voluntad de Dios, pero con una sabiduría y comprensión espiritual. he talks about us understanding the will of God, but not only for that, but for us to have knowledge of his will and wisdom and understanding. ¿Por qué? Why? Porque la religión, Because religion, la lectura simple de la Biblia, because simple reading of the sin Bible, entendimiento y sabiduría espiritual, lo que produce es religión. without spiritual understanding and wisdom, only produces religion. Es más, In fact, sin el entendimiento espiritual, without spiritual understanding, leer la Biblia más bien se convierte en un problema porque se convierte en material para desarrollar más y más religión. reading the Bible can actually become a problem when you don't understand it spiritually, because it can become a source where it generates even more and more religion. Algunos fuimos víctimas de eso, por cierto, And a lot of us were victims of that porque nos dijeron que era solo leer. because they told us it was just about reading. Pero Pablo sabía que era importante el entendimiento espiritual. But Paul knew that spiritual understanding was also important. ¿Para qué? Y aquí viene la clave, para que vivan de una manera digna del Señor. For what? And it says right here, verse 10, so you live a life worthy of the Lord, Para dar fruto so you can produce fruit en buena obra. in every good Esto work. mismo, es lo mismo que acabamos de ver de Efesios. And it's the same thing that we had just read in Ephesians. De los versículos 13 al 14 nos habla de cómo Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. In verse 13 and 14, we talk about how he rescued us from the dominion of darkness and he brought us into the kingdom of God. Entonces, ojo, vean que aquí estamos, vean cómo todo empieza a tomar sentido. So see how everything begins to make sense. Lo mismo que dice Efesios lo confirma Colosenses. The same thing that Ephesians says, Colossians confirms. Que a través de Cristo That through Christ, fuimos posicionados en el propósito eterno de Dios, we were positioned in the eternal plan of God. que no se da cuando recibimos salvación, That isn't given whenever we receive salvation, sino que se dio antes de la fundación del mundo. but it's been given before the foundation of the earth. Y viene en los versículos del 15 al 20, que es lo más importante, And verses from 15 to 20 are the most important ones, que dice así: where he says the following. Él, hablando de Jesús, He, speaking of Christ, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colossians chapter 1 from 15 to 20, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Entonces, si usted está escribiendo, escriba esto, por favor. So if you're writing, please write the following. Es Cristo
It's Christ y solo Cristo, and only Christ, el único the only one en quien Dios encuentra complacencia. in whom God finds he's pleased. Pleased. Ujú. He's pleased in. El que está en Cristo, He who is in Christ entonces Dios encuentra complacencia en esa persona. is the only one in whom God can be pleased with. Ujú. Pero si no está en Cristo, But if you're not in Christ, no importa si hace buenas obras. it doesn't matter if you do good works. Dios no ve acciones religiosas. God doesn't see religious actions. Lo que ve es nuestra posición en Él, What he sees is our position in him, porque Cristo es el centro de todo, señores. because Jesus is the center of everything, ladies and gentlemen. Y además, Colosenses And in fact, Colossians confirma el pensamiento de que se expresó en Efesios, confirms the expression that what was expressed in Ephesians cuando dice en el capítulo 2 when it says in chapter 2 que estamos, en versículo 6, que estamos arraigados y que debemos arraigarnos y sobre edificarnos o edificarnos en Él. it says that we are rooted and should be built up in him, strengthened in him. Recuerda que entonces ahora lo que Dios está haciendo es construyendo su templo espiritual, Remember that now what God is doing is he's building up his spiritual temple donde Él pueda vivir. where he can live. Eso es de una manera simbólica, habla de su iglesia, de su cuerpo, donde Él quiere habitar. Esa es su nueva habitación. In a symbolic way, he's talking about the church where he wants to dwell, he wants to live, inhabit. De los versículos 13 al 15 de capítulo 2, From verses 13 to 15 in chapter 2, describe, como lo describió en Efesios, cómo estábamos nosotros perdidos en nuestros pecados y delitos. it describes as in Ephesians where we were before in our sins and our transgressions. Pero dice, But it says en el versículo 14, el versículo 13 dice así, in verse 13, it says the following, capítulo 2. chapter 2. Dice, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. This is verses 13 to 16. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the code with its regulations that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Entonces, si nosotros regresemos por un momento a nuestro diagrama aquí. So we're going to stop by here in our diagram and find where we're at. Teniendo en cuenta todo esto que hemos leído en Efesios y Colosenses, So taking consideration everything that we've read in Ephesians and Colossians, queda claro que Dios tenía una intención o lo que llamamos propósito eterno antes de crear todo. let it be clear that God had an intention and purpose before he created everything. Y no solamente eso, sino que también ya estaba el plan de redención listo desde la eternidad. And not only that, but let it be known that the plan of redemption was already ready from eternity. En caso de que el ser humano optara por apartarse de la voluntad perfecta de Dios. On the off chance that mankind decided to opt out and get out of the perfect plan of God. Déjeme decirle esto, nada, ni siquiera el pecado del hombre ha cambiado o alterado el propósito eterno de Dios, nada. Let me tell you that nothing, not even sin, has changed or altered the perfect plan of God. Lo único que hicimos con la caída fue, o con la desobediencia al principio, fue crear una desviación, una desviación. The only thing that we did with sin was create a detour. Entonces, después de eso leímos Génesis 1, 2 y 3. So after that, we read Genesis 1, 2, and 3. ¿Verdad? Entonces, nada más un par de cosas. En el capítulo 1 nos habla de la creación. So a couple of things here. In chapter 1, it speaks to us about creation. Y en el capítulo 1, versículos del 26 al 28, And from the verses 26 to 28, nos describe la intención de Dios al crear al ser humano.
It speaks to us about God's intention when he creates mankind. Recuerden que luego dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image and our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. And so God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth. Ahí está bien. Entonces, vean, señores, está claro entonces cuando Dios ya empieza a crear. So is it clear that when God begins to create, que el lenguaje que la Biblia usa describe un reino? That the language that the Bible uses describes a kingdom. O sea, esa familia de hijos e hijas en Cristo, so that family of sons and daughters in Christ, iban a estar a cargo de llenar esta tierra con la multiforme sabiduría de Dios a través de nuestras vidas. We're going to be in charge of filling the earth with the multiform knowledge of Christ. Vean que es importante esto. See that this is important. Dios crea al ser humano en Cristo en la eternidad. God creates mankind in eternity in Christ. Pero lo forma cuando puso el barro junto y ahí formó y ahí metió a ese hombre espiritual que él había creado en la eternidad, y ahí veníamos todos nosotros. But he forms it whenever he puts the clay together and breathes into it. He forms us after he'd already designed us in eternity. En el capítulo 2 de Génesis nos habla de cómo fue formado el hombre. In chapter 2 of Genesis, it talks about how mankind was formed del barro. From clay. Pero recuerden, fuimos creados en la eternidad, creados en Cristo. So remember, we were created in Christ. Pero formados cuando Dios nos puso en este material humano. But formed when God placed us in this human material. En el capítulo 2 del 8 al 17. In chapter 2 from 8 to 17. Dios pone a Adán en un Edén. God places Adam in an Eden. Y es donde se da lo que llamamos el pacto adámico. And it's where we get the Adamic covenant. Que es cuando Dios le dice a Adán, and it's where God says, todo Adam, esto es tuyo, all of this is yours. Usted lo va a desarrollar. You're going to develop it. Pero aquí hay dos árboles. But here are two trees. El árbol de la vida. The tree of life. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal. And the tree of knowledge of good and evil. Si usted quiere gobernar, que yo gobierne a través de usted, if you want me to govern through you, obedézcame. Obey me. Por fe. By faith. Sabiendo que le va a ir mejor. Knowing that it's going to go better for you. Haciendo mi voluntad. Doing my will. Yo le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. I'm going to tell you what you need to do. Usted no tiene que preocuparse por estar viviendo qué es bueno, qué es malo. You don't have to be worried about what's good or what's bad. O si escoge del otro árbol, or if you choose from the other tree, usted va a cargar el peso de vivir escogiendo. You're going to carry the weight of living by making choices. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. And we know what happens. Aparece Génesis capítulo 3. We get Genesis chapter 3. Voy a saltarme la parte de Apocalipsis porque ustedes la vieron. Básicamente Apocalipsis lo que hace es que nos habla de esa ciudad donde no hay templo, esa nueva Jerusalén. I'm going to jump Revelations, which talks about that new city where there's going to be no temple. It's the New Jerusalem. Que es, si usted la pone junto al capítulo 2 de Génesis, join with chapter 2 of Genesis. Pareciera que en Apocalipsis se nos habla de ya cómo ese Edén se convirtió en ciudad. It looks like it talks about how that Eden became a city. Pero eso no pasó inmediatamente. But that didn't happen immediately. Aunque pudo haber sucedido más rápido. Even though it could have happened sino quickly. Que pasa Génesis 3. But Genesis 3 happens. Entre el pecado y la muerte. Between sin and death. Y entonces del 1 al 7 de Génesis 3 vemos la violación del pacto adámico. So from Genesis chapter 3 verse 1 to 7 we see the violation of the Adamic covenant. El hombre decide, Adán y Eva deciden declararse independientes de Dios.
Adam and Eve decide to declare themselves independent of God, deciden no obedecer la instrucción de Dios to not obey the instruction of God, y toman del árbol and they take of the tree, e inmediatamente se vuelven conscientes del bien y del mal, and immediately they become conscious of good and evil, por lo menos como una situación moral. at least from a moral standpoint. Porque ellos sabían lo que era hacer algo bueno o lo que era hacer algo malo, ya lo sabían, Now they knew what it was to do something good and something bad. ¿verdad? Porque Dios les había dicho, no hagan esto y hagan esto. Tenían el conocimiento para hacerlo, la capacidad para hacerlo. God had told them, don't do this, but do this. So they had the capacity to know, to have the understanding of what it was. Del versículo 8 al 14 aparecen las consecuencias que ustedes leyeron. From verses 8 to 14, we have the appearance of consequences, Pero as y'all read. En el versículo 15 de Génesis 2 es donde aparece lo que llamamos el protoevangelio. But in verse 15 of Genesis chapter 3, we have the proto-evangelium. Que es básicamente That is basically un momento en el que Dios declara cómo va a resolver el problema del pecado. a moment in which God declares how he's going to resolve the issue of sin. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. And he says, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Se le llama protoevangelio. It's called proto-evangelium. Porque ahí en Génesis 3, because right there in Genesis 3, inmediatamente después de que el hombre rechaza a Dios, immediately after man rejects God, que permite que el pecado y la muerte entren, that permits sin and death to enter, Dios publica cuál es su plan eterno de redención. God publicizes what his eternal plan of redemption is. Y no solamente eso, sino que en el 21 hace algo extraordinario. And in verse 21, he does something tremendous. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. It says, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Y antes de echarlos del Edén, And before they were thrown out of Eden, los vistió he dressed them, no de hojas de higuera como las que ellos se habían hecho, not fig leaves, which they had made, no de sus propias obras, not from their own works, sino los vistió de gracia. but he dressed them with grace. Porque esas pieles pertenecían a un animal Those skins had to have belonged to an animal, que obviamente tuvo que ser sacrificado para poderlo hacer un vestido. which obviously had to be killed in order to make a vestment. Y todos los teólogos están de acuerdo en que ese es el sacrificio de Cristo en un símbolo. And all of the theologians come in agreement that that is a symbolism of Jesus Christ's sacrifice. Es un vestido de gracia. It's a vestment Sí, of grace. esos hombres iban a salir del Edén, Yes, those people were going to leave Eden, pero vestidos de la promesa de la gracia, but dressed by the promise of grace, que era Cristo Jesús. who is Christ Jesus. Ahora, aquí en donde ya vamos a terminar, And we're going to finish. nosotros sabemos que después de eso, de esa desviación, We know that after that detour, vea que en amarillo está el plan perfecto de Dios. see that in yellow is a perfect plan of God. Aquí debimos haber pasado de Génesis 2 a Apocalipsis, debimos haber pasado ahí. From here, we should have gone from Genesis chapter 2 to Revelations. Pero debido a la caída del hombre, But because of the fallen man, o más bien la rebelión del hombre, or the rebellion of no man, me gusta la palabra caída, la rebelión del hombre. I don't like the word fall, the rebellion. ¿Qué pasó? What happened? Se abrió una desviación, And there is a detour. un detour, y ahí empieza Dios a través de 4,000 años And right there, God, through 4,000 years, a revelarnos he begins to reveal to us, poco a poco little by little, el misterio the de la gracia, the mystery of the grace, misterio de todo lo creado en Cristo, the mystery of everything created in Christ. todo el Antiguo Testamento All the Old Testament habla de Cristo, of Christ, y speaks of en todo Christ. el Antiguo Testamento And in the Old Testament, vemos el mismo patrón, we see the same pattern. y era que el hombre siempre tenía que escoger And it was that man always had to choose o a Dios or God o a sí mismo. or himself. Y entonces So then, llegamos a We get to- la ley. the law. Cuando el propósito de la ley When the purpose of the law fue que Israel se diera cuenta del nombre de sus pecados.
was that Israel would take notice of the name of their sins. Vamos a estudiar eso cuando leamos Hebreos, pero Israel fue consciente de su pecado a través de la ley, But Israel became aware of their sins through the law, porque ya los pecados tenían nombre because now sin had a name, y había sacrificios and there were sacrifices que le permitían a los seres humanos that allowed mankind pagar el precio por esos pecados. to pay the price for those sins. Todo eso es una imagen All of that is an image del sacrificio perfecto de Cristo of the perfect sacrifice of Christ, de una vez y por todas por todos nosotros. once and for all, for everyone. Ahora, aquí es donde llegamos a Jeremías 33, And this is where we arrive to 31. Jeremiah 31, que dice, which Ajá, says, si lo tienen ahí Jeremías, porque quiero terminar con eso, if you have it there, open up to Jeremiah, because I'm going to be ending Jeremías with that. 31, Jeremiah 31. dice en el versículo 31 al 34, dice así, It says from 31 and 34. dice 31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá a nadie su hermano conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Léalo, Yuji. This is Jeremiah chapter 31 and verse 31. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Vean, todos estos 4,000 años These 4,000 years de sacrificios, of sacrifices, leyes, laws, solo pudieron mostrar qué tan corrupto estaba el corazón del ser humano. only serve to display just how corrupt the heart of man can Y be. Dios, que vivía en comunión en este Edén con Adán, And those who lived in communion in this Eden with Adam solo puede afectar a los seres humanos que lo obedezcan de vez en cuando, could only affect those human beings who obey him every once in a while desde afuera, from the outside, porque él no podía vivir dentro de ellos because he couldn't live inside of them por su condición de pecado, de muerte espiritual. because of their spiritual death, their Pero condition. él promete But he promises que viene un nuevo pacto. that there is a new covenant that's coming. Y solo para que lo tengan ahí presente, And just so you have it here present with you, algunos hablan de 9, otros hablan de 7, a mí me gusta 7. some talk about 9, some talk about 7. I like 7. Todo el Antiguo Testamento nos muestra All of the Old Testament shows us diferentes pactos que Dios hizo. different covenants that God made. El de Adán, The one with Adam, del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida. the tree of the knowledge of good and evil, Un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra. the covenant with Noah to not destroy the earth, Un pacto con Abraham de hacer de él o que de su descendencia van a ser benditas todas las naciones. the covenant with Abraham that through his descendants all of the nations were going to be blessed. El pacto palestino The Palestinian tiene que ver covenant específicamente con la nación de Israel viviendo en esa tierra palestina. that has to do with the nation of Israel living in that Palestinian territory. El pacto con Moisés, The covenant with Moses que algunos llaman el pacto del Sinaí, that some call the covenant on Sinai. que es donde Dios entrega la ley. That is where God gives the law. Y este es el que vamos a llamar viejo pacto. And this is what we're going to call Old Covenant. Luego el pacto de David, And then the David de que de covenant, su descendencia va a venir el Mesías. that through his descendants, the Messiah is going to Pero come. viene la promesa del nuevo pacto. But then we have the promise of the new covenant. Y es que ahora Dios va a poder a través de ese nuevo pacto
And it's that God now, through the new covenant, va a poder venir a vivir dentro de nosotros ahora. is going to be able to come and live inside of us. Va a poner sus leyes en nuestro corazón. He's going to put his laws in our hearts. Ya no va a necesitar templos donde vivir. He's no longer going to need temples where he Ya no va a needs to live. manifestar ya su presencia no va a caer, His presence is no longer going to fall, sino que todo va a suceder de adentro para afuera. but everything's going to happen from the inside out. Y eso se va a dar And that's going to happen a través del nuevo pacto. through the new covenant. A partir de mañana And now, up from tomorrow on, vamos a leer el preámbulo de cuándo sucedió ese nuevo pacto. we're going to read the preamble from when that new covenant takes place. Y ese nuevo pacto se da en la cruz. And that new covenant takes place on the cross. Entonces, en las próximas semanas, So in the next couple of weeks, vamos a empezar a leer esos minutos, esas horas antes de que Jesús fuera a la cruz, we're going to begin to read those moments from before Jesus went to the cross, que fue donde se estableció el nuevo pacto, which is where that new covenant was que established. es bajo el cual estamos nosotros ahora. That is under which we find ourselves now. Y que después, cuando leamos Hebreos, And that later when we read Hebrews, vamos a comprender que es un pacto como ningún otro we're going to read that it's a pact, a covenant unlike any other, y que dejó a los otros obsoletos. and that left the other ones obsolete. Bien, se nos acabó el tiempo. We're going to have more time in the following weeks. Gracias, que Dios los bendiga. Thank you. God bless you.